Polinares. Un aplauso para él, gloria al Señor. Él está pastoreando su iglesia y yo le voy a dejar a él que se presente para que ustedes también lo conozcan y de la mejor información. Dios te bendiga. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí poder estar en esta noche compartiendo con ustedes todas las cosas lindas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y qué lindo es que podamos decir que este es el día que hizo el Señor, que nos vamos a gozar en su presencia y que vamos a recibir todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Compartía al mediodía después del servicio con mi pastora y la animaba y le decía lo bien impresionado que había salido el miércoles pasado en la noche de acá en el estudio del discipulado que se está impartiendo en la iglesia. De verdad que me gustó. Es un estudio bien especial, así que los animo a que sigan adelante porque esto viene de parte de Dios. Amén. Yo me voy con toda la información de vida. Queremos entrar en contacto con este ministerio. Desde allá, desde Carolina del Norte, queremos también darle seguimiento a este estudio y si Dios lo permite también por allá, por la iglesia, estaremos impartiendo estas enseñanzas que en lo poquito que vi el miércoles pasado, pues fue de bastante bendición para mi vida. Saludamos a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Muchas caras conocidas, muchos hermanos con los cuales compartimos en los años que estuvimos ministrando, que estuvimos trabajando en esta iglesia. Y qué bendición el poder estar con ustedes una vez más. Amén. Estamos por la gracia de Dios pastoreando una obra en Carolina del Norte, en una ciudad llamada Fuquay Varina. Ahí estamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Un saludo de toda la congregación y también un saludo de nuestro hermano, mi pastor Ángelo Cabrera, desde allá, desde Carolina. Él pide sus oraciones por él, pues ha estado un poco quebrantado de salud, pero sabemos que el Dios al que servimos va a hacer una obra grande en la vida del siervo. Así que pedimos sus oraciones por el pastor Cabrera. Amén. Es una bendición, como dijimos, estar compartiendo la palabra en esta noche. Es nuestra casa, aquí crecimos, aquí nacimos, aquí crecimos. De aquí nos envió el Señor a trabajar para Norte Carolina. Y aquí cada vez, yo compartía con nuestra hermana Anita esta tarde que estuvimos por su casa, y yo decía, yo me siento como Pablo, en el sentido de que cuando Pablo llegaba a cualquier ciudad, lo primero que hacía era investigar si en esa ciudad había una sinagoga, y lo primero que hacía era llegar a su casa donde los judíos. Y Pablo llegaba por primera vez en todas las ciudades que visitaba, llegaba a su casa, a los judíos. Y esto no es una sinagoga, ustedes no son los judíos, ni tampoco yo soy Pablo. Pero sí tenemos algo en común. Esta es mi casa y cada vez que venimos por Miami, lo primero que deseamos, lo primero que sentimos en nuestro corazón es venir y compartir con ustedes y estar juntos, porque como dijimos, aquí nacimos, aquí crecimos y de acá nos envió Dios para seguir trabajando en su obra. Así que gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, gracias a Dios por esta iglesia que ha sido de bendición para muchas personas, especialmente para mí en lo que respecta a mi vida espiritual, y gracias a Dios por mi pastora y gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que a pesar del tiempo y la distancia pues siguen orando por nosotros y siguen pidiéndole al Señor por la obra que estamos llevando a cabo por allá por Carolina del Norte. Tenemos mucho tiempo, ya casi 6 años pastoreando allá en Carolina, pero de verdad que es una responsabilidad bien grande cada vez que nos toca pararnos ante un púlpito
y de verdad que mucho más aún cuando se trata de pararnos frente a ustedes, mis hermanos con los cuales compartí, y en nuestro corazón si seguimos compartiendo a través de la oración, mi iglesia madre, la catedral del pueblo. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra y vamos a compartir en esta noche la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 2 en forma de introducción y después estaremos analizando el capítulo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas de compartir tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, por este lugar. Te damos gracias por nuestra pastora. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas, oh Dios, perfeccionando la buena obra en cada una de nuestras vidas, y que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Pueden sentarse. Cuando nosotros hablamos de la vida de Gedeón, automáticamente nosotros venimos o traemos a colación el hecho de Gedeón y los 300 valientes que fueron a la guerra. Y de una vez nosotros decimos, vamos para la guerra, o estamos pasando por la guerra. Y es fácil que nosotros podamos decir en circunstancias como esa, Dios nos está pasando por la guerra, vamos a pelear, vamos a ir a la batalla, el enemigo nos tiene en el frente de combate y por tanto nosotros tenemos que prepararnos para pelear la guerra que nos toca pelear en ese momento. Pero yo quiero decirte en esta noche que la palabra de Dios nos habla más allá de ir o pasar por situaciones especiales en la vida y en las cuales podemos decir que estamos yendo a la guerra. Y yo quiero decirte en esta noche que la palabra de Dios nos lleva más allá y podemos darnos cuenta a través de la misma palabra que nuestro caminar en Cristo es una constante guerra. Es una guerra de todos los días. No solamente estamos en guerra cuando tenemos que pasar por tempestades. No solamente estamos en guerra cuando tenemos que pelear con los gigantes como peleó David. No solamente estamos en guerra cuando tenemos que enfrentarnos a los enemigos que se van apareciendo en nuestro diario caminar. La guerra para el cristiano es una lucha de día a día. Y día a día estamos en guerra porque en el reino espiritual operan dos reinos, y los dos reinos que operan en el ámbito espiritual tienen toda su atención fijada en el hombre, en el ser humano. Existe el reino de Dios, también conocido como el reino de luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, y también existe el otro reino, el reino de Satanás y sus demonios, que también es conocido como el reino de las tinieblas. Cuando estábamos fuera de Cristo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos envueltos en el reino de las tinieblas.
Pero en el momento en que nosotros confiamos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, le abrimos nuestro corazón, en ese momento, a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, el mismo Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su luz admirable. Una lucha constante entre estos dos reinos por la vida del hombre. Una lucha constante entre estos dos reinos por el ser humano. Y nosotros no estamos exentos, no estamos ajenos a esta lucha, porque día a día se está librando una batalla feroz en el ámbito espiritual por la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y día tras día estamos en el foco de esa guerra, de esa lucha, y Dios nos llama a que nos mantengamos alerta para que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una guerra constante de día a día. Una guerra que peleamos hoy y ganamos, y mañana viene un capítulo nuevo. Y volvemos y ganamos, y mañana y pasado mañana viene otro capítulo nuevo. Pero es una lucha constante, es una guerra constante, y no podemos desmayar porque tenemos que mantenernos en pie en esta guerra. Un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios de lo que es esta guerra constante que libra el ser humano, o que se libra sobre el ser humano, aconteció en el tiempo que vivió Israel, en el período comprendido después que murió Josué hasta que llegó el profeta Samuel. Dice la palabra de Dios que después que murió Josué y los ancianos que estuvieron trabajando alrededor de él, después que murió toda esta generación, no hubo un liderazgo en el pueblo que tomara el control, y por consiguiente cayó Israel en una época de degradación moral y espiritual tan grande que Dios entregó a juicio a aquella nación. Y qué triste es cuando el pueblo se aparta de la palabra de Dios, cuando el hombre se da cuenta que hay una guerra y no se agarra de las armas espirituales poderosas en Dios que Dios ha puesto en el creyente. Qué triste es de que nosotros no nos demos cuenta que hay una lucha que se está librando día a día en el ámbito espiritual, y que solamente cuando estamos agarrados de Dios podemos ser más que vencedores. Israel pasó por una época de decadencia espiritual y moral. Se fueron en pos de dioses falsos, adoraron a Baal, adoraron a Astarot, se fueron en pos de dioses falsos y se apartaron de todo el Señor, de nuestro Dios. Dice la palabra que mientras Israel estuvo en esta degradación moral y espiritual, Israel desfallecía. Pero dice también la palabra en el libro de Josué que cuando Israel clamaba a Dios, entonces Dios le mandaba jueces para que dirigiesen los destinos de su pueblo, y entonces la época de degradación moral y espiritual que vivía Israel cesaba, terminaba, y volvía Israel a vivir conforme a la palabra de Dios. Estos jueces gobernaron la nación de Israel con rectitud. Estos jueces gobernaron al pueblo de Dios por medio de la palabra. Pero sucedía que cuando morían estos jueces, entonces volvía Israel y caía en ese periodo de degradación espiritual y moral, y tenía Dios que enviar otro juez más para que dirigiera los destinos de su pueblo.
Qué linda es la palabra cuando nosotros podamos darnos cuenta de que un pueblo, sobre todo el pueblo de Dios, progresa cuando los destinos de un pueblo, cuando los destinos de una nación son dirigidos por la palabra de Dios y por nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que en un periodo de estos en que Israel estaba en pos de dioses falsos, de dioses ajenos, dice la palabra que Dios aprovechó a un pueblo, Madián, los madianitas, y los levantó contra su pueblo Israel. Y dice que cada vez que Israel sembraba o que Israel construía, venía el pueblo de Madián, venían los madianitas e inmediatamente comenzaban a destruir todo lo que Israel había sembrado, todo lo que Israel había cosechado. Dice que el temor que ocasionó esto fue tan grande que Israel comenzó a temer de su enemigo, los madianitas. Había una guerra en pie. Había una lucha de día a día entre Israel y el pueblo de Madián, al cual Dios había utilizado para hacer ver al pueblo de Israel que tenían que clamar a Dios e ir en pos del Dios verdadero y apartarse de todo Dios falso. No era una lucha ordinaria, no era una lucha de ese momento, era una lucha constante, era una lucha de todos los días la que vivía Israel con su enemigo Madián. Y cada vez que Israel sembraba, venían los madianitas y destruían todo lo que se había edificado. Dice la palabra de Dios que cuando Israel se dio cuenta de que por sus propias fuerzas, por sus propios medios, no podían vencer al enemigo de Madián, dice que entonces clamaron a Jehová de los ejércitos y Jehová escuchó el clamor del pueblo y les envió profeta para que les hablaran. Vamos a leer Jueces capítulo 6. Verso 11 en adelante. Dice, y el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina, en Ofra, la cual era de los abarrestitas a abieseritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y dice, pero vamos a leer desde el versículo 7 primero. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dice la palabra que Dios envió profeta y que este profeta tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver algo. ¿Qué es lo que hace que un pueblo entre en decadencia moral y espiritual? Lo que hace que un pueblo entre en decadencia moral y espiritual es la falta de la palabra de Dios. Cuando no hay visión, cuando la palabra de Dios escasea, ese pueblo entra en un periodo de degradación moral y espiritual. Pero el pueblo recibe la voz del profeta que le ha enviado Jehová, y este profeta trae un mensaje recordándole al pueblo la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, e inmediatamente entonces Dios comienza a obrar a través de este varón. Y este varón comienza a confesar la palabra. Comienza a recordarle al pueblo de Dios cuántas victorias habían obtenido en el pasado. Y cómo Dios los había librado con su mano poderosa.
Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindo es cuando el Señor nos dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y sabes una cosa, iglesia, en esta noche tú puedes decirte, Jehová está conmigo, que soy un varón, que soy una sierva de Dios. Jehová está conmigo porque soy esforzado o esforzada y valiente. Jehová está contigo. Tú estás aquí en esta noche porque Jehová está contigo, porque eres esforzado, porque eres esforzada y porque eres valiente y porque está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a pelear por tu salvación. Está dispuesto a cuidar tu salvación con temor y temblor. Y por eso Jehová te dice en esta noche, Jehová está contigo, varón, varona, esforzado, esforzada y valiente. Fíjense algo lo que está pasando en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recordémonos lo que vimos al principio. Estamos en una guerra constante, en una guerra diaria. Y el objetivo fundamental de los madianitas, o en este caso el objetivo fundamental de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, Satanás, es tratar de confundirnos, tratar de distraernos y tratar de detener la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros día tras día. Recordemos lo que vimos al principio del capítulo. Israel sembraba y los madianitas, cuando iban a cosechar, venían y destruían todo lo que hacían. Y esto trajo mucho temor en el pueblo de Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Alguien en esta noche me puede decir si sabe lo que es un lagar? El lagar es el lugar donde se lleva la uva para extraer el jugo de la uva. Es donde se comienza el proceso para extraer el jugo de la vid. Y si usted se da cuenta, dice el versículo 11, que este hombre, Gedeón, el hijo de Joás Abieserita, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El trigo no se sacude en el lagar. El trigo se sacude en la era. Por consiguiente, ¿qué hacía Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar? Un lugar donde se exprime la uva para extraer su jugo. Era tanta la confusión, era tan fuerte la guerra espiritual que estaba viviendo este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que aún lo que hacía, lo hacían en lugares escondidos para que de esa forma el enemigo Madián no los descubriera y pudieran guardar algo de cosecha para su sustento. Estaba en el lugar equivocado supuestamente. Estaba en el lagar cuando tenía que estar en la era. Y sabes una cosa, a veces tenemos que estar en lugares equivocados. A veces tenemos o estamos en lugares equivocados y estamos en el lagar cuando verdaderamente tenemos que estar en la era. Continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo podemos entender con la mentalidad humana
de que un hombre que está sacudiendo el trigo en el lugar que no le correspondía, de que un hombre que está teniendo temor de hacer aún la obra que está haciendo con sus manos, fuese llamado por Dios varón esforzado y valiente. Qué guerra tan fuerte estaba viviendo este pueblo, que aún los hombres esforzados y valientes como Gedeón se estaban escondiendo como arma o como forma de poder evadir, de poder vencer al enemigo que día a día le perseguía. Y son muchas las estrategias que Dios va a permitir que nosotros utilicemos para poder vencer a nuestro enemigo. Y aun cuando venga temor, aun cuando venga la dificultad, aun cuando vengan las tempestades, cuando vengan los gigantes y nosotros tengamos que estar en el lagar cuando debemos de estar en la era, Dios va a seguir diciéndonos: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Era Gedeón un varón esforzado y valiente? ¿O Dios estaba haciendo un cumplido con este varón? Yo creo que si la palabra de Dios nos dice que Gedeón era un hombre esforzado y valiente, lo era porque la palabra no miente, Dios no miente, el sí de Dios es sí y el no de Dios es no, y por tanto estamos de acuerdo con la palabra de que Gedeón era un varón esforzado y valiente. A veces las circunstancias te hacen quedar como que tú no eres un varón, una varona esforzada y valiente. Pero nosotros los hijos de Dios hemos aprendido a que nosotros no nos dejamos llevar ni nos dejamos aparentar por la circunstancia. Las circunstancias no determinan el lugar que nosotros ocupamos en el reino de Dios, sino que lo que determina el lugar que nosotros ocupamos en el reino de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si la palabra de Dios dice que tú eres una persona, que tú eres un varón, que tú eres una varona esforzada y valiente, no le creas a la circunstancia, no le creas a los enemigos que se levanten. Créele a Jehová de los ejércitos que dice que tú eres un hombre o una mujer esforzado o esforzada y valiente. Y Gedeón le respondió, versículo 13, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjense algo, que cuando la palabra de Dios dice aquí, el ángel de Jehová, y cuando Gedeón se refiere a este personaje como, ay, mi Señor, llegamos a la conclusión, como vamos a seguir viendo más adelante, que este no era un ángel creado, sino que este no era más que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el que estaba hablando con Gedeón. Fíjense que un ángel creado no le acepta a nadie adoración, no le acepta a nadie que se le llame mi Señor. Es un ángel creado solamente como cuando sucedió en el libro de Apocalipsis, cuando se le dio la visión a Juan en Isla de Pasmo y Juan trató de arrodillarse delante de este ángel, le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo al igual que tú. Este ángel acepta la adoración, acepta que se le llame mi Señor. Y Gedeón, versículo 13, le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Recuérdense que estamos en una guerra constante de día a día. Y fíjense lo que está pasando en este momento. Gedeón le demuestra al ángel de Jehová, le demuestra a Jehová de los ejércitos
que conoce su palabra. Y comienza así: Jehová está con nosotros, ¿por qué entonces nos ha sobrevenido toda esta guerra? ¿Por qué tenemos que estar en una guerra constante de día a día? ¿Por qué nosotros tenemos que recibir día a día el acoso de nuestros enemigos, los madianitas? Y el Señor le dice a Gedeón: si tú no pasas por una guerra constante de día a día, no vas a alcanzar la salvación. Tenemos que pasar por esta guerra. Tenemos que pelear contra los enemigos que se levantan. Tenemos que batallar contra todo gigante, contra toda tempestad, contra todo viento, contra todo lo que se levante, porque por medio de la guerra somos perfeccionados. Por medio de la guerra es como nosotros crecemos, y por tanto no me pregunte por qué tenemos que ir a la guerra y por qué nos suceden tantas cosas, sino pregúntame para qué. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? ¿Cuál es el objetivo de esta lucha? ¿Por qué tenemos que pasar por una prueba como esta? ¿En qué tú quieres perfeccionarnos? ¿En qué tú quieres prepararnos para que podamos seguir en nuestro diario caminar hacia la tierra prometida, nuestro Jerusalén celestial, el cielo que Dios nos ha prometido? Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón conocía la palabra de Dios. Y le está mencionando a Dios todo lo que él hizo desde que sacó a su pueblo de Egipto. Cómo los llevó por el desierto, cómo los sustentó con maná, cómo les dio agua en el desierto, cómo hizo obras, señales, milagros y prodigios a favor de su pueblo por todo su peregrinaje por el desierto hacia Israel, la tierra prometida, y cómo vieron la mano de Dios en todo momento. Jehová le dice, Gedeón le dice: si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Por qué nuestros enemigos nos atacan? ¿Por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué tenemos que enfrentar tantas luchas? ¿Por qué nuestro caminar en Cristo es tan difícil? ¿Por qué tenemos que enfrentar gigantes? ¿Por qué tenemos que enfrentar situaciones en las cuales a veces pareciera de que no vemos la mano de Dios obrando alrededor de nosotros? Y sabes una cosa, yo siempre le he enseñado a la iglesia de allá de Barina, le decimos: si tú no estás en una guerra, si Satanás no está atacando tu vida día a día, revísate y revisa tu ministerio, revisa lo que haces, porque entonces ahí hay peligro. Si tú no estás siendo zarandeado como el trigo, si tú no estás pasando por pruebas, por lucha, por tribulaciones, por dificultades en tu diario caminar en Cristo, entonces revísate, porque hay algo en peligro y necesitas preguntarle al Señor qué está pasando. Necesitas entonces revisarte y preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué no están viniendo las pruebas? ¿Por qué no estoy peleando en mi diario, en mi guerra diaria, en mi diario pelear, en mi diario batallar? ¿Por qué parece que todo está tranquilo? Pareciera como que Satanás nos ha dejado en paz. Entonces preguntémonos, porque ahí hay algún tipo de peligro. Cuando Gedeón le dice a Jehová: si Jehová estuviera con nosotros, entonces ¿por qué los madianitas nos hacen la guerra? Y muchas veces nosotros como iglesia le preguntamos a Dios: si tú estás con nosotros, si somos más que vencedores en ti, entonces ¿por qué tenemos que mantenernos en esta guerra, en este constante luchar día tras día? Recuérdate que la lucha que se libra en el ámbito espiritual entre el reino de la luz admirable y el reino de las tinieblas es una guerra día a día.
Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Dios, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás no quiere que el hombre se salve, pero Jehová no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y es una lucha que vamos a tener todos los días de nuestras vidas. Y cuando esa lucha tú no la sientas, entonces pregúntale al Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no estoy luchando? ¿Por qué no estoy guerreando? ¿Por qué mi vida está como tranquila, como quieta? Necesitamos entonces revisarnos, porque por ahí puede haber peligro. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pongamos mucha atención a lo que está sucediendo en este versículo. Aquí vemos a Gedeón cuestionando a Dios con la palabra. Está cuestionando a Dios. Y le dice, si Jehová está conmigo, con nosotros, ¿por qué entonces nos ha venido esta afrenta, nos ha venido esta guerra? ¿Por qué los madianitas no nos dejan en paz? Y Jehová le dice a Gedeón, ve con tu fuerza, enfrenta a los madianitas, salvarás a Israel de las manos de ellos, ¿no te envío yo? ¿Sabes una cosa? No basta a veces con saber mucha palabra. No es suficiente con saber mucha palabra. Dice la palabra misma que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y es el oír la palabra de Dios lo que nos da fe. Pero cuando oímos esa palabra y viene la fe a nosotros, entonces esa palabra nos hace dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa palabra nos hace que hagamos buenas obras. Y es por eso que Santiago dice entonces que la fe sin obra es muerta. Es por eso que la palabra también nos dice que debemos ser hacedores de ella y no tan solo oidores olvidadizos. Dice la palabra que cuando Satanás se presentó delante de Dios, Job capítulo 1 y capítulo 2, cuando Satanás se presentó delante de Dios para tentar a Job, dice la palabra que Job había conocido a Dios de oída. Pero vinieron la prueba, vino la guerra, vino la lucha diaria en la vida de Job. Y a través de esta guerra, a través de esta lucha, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la prueba, Dios pudo darle a Job un mayor conocimiento de él. Job pudo conocer a Dios en un mejor nivel y pudo decir, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A través de las pruebas pudo ver a Dios. A través del dolor pudo ver a Dios. A través del sufrimiento pudo ver a Dios. Recordemos también en el Nuevo Testamento la mujer samaritana. Se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob. Comienza a compartirle la palabra el Señor. Y esta mujer queda impresionada al tener un encuentro con Jesucristo, como quedamos cada uno de nosotros impresionados cuando Cristo se nos reveló. Y si aún Cristo no se te ha revelado, tú puedes quedar impresionado en esta noche al tener un encuentro con Él. Dice la palabra que esta mujer quedó tan impresionada que inmediatamente fue donde sus amigos, fue donde sus vecinos, fue donde sus conocidos. Y les dijo, vengan a conocer uno que me ha dicho todo lo que yo soy y todo cuanto yo he hecho. Y dice la palabra de Dios que estos amigos de la samaritana escucharon el testimonio de la mujer. Y dicen que inmediatamente fueron al pozo de Jacob y se encontraron allá con Jesús. Y después que fueron impresionados por Jesús, pudieron decir a la mujer samaritana, de oídas habíamos oído del maestro. Habíamos oído de ti las grandezas, las señales y maravillas de este hombre. Pero ahora por nuestra propia experiencia nosotros podemos saber que estamos frente al Mesías.
Así como Job dijo, de oídas habíamos oído, mas ahora nuestros ojos lo ven. Y podemos testificar también como tú de que Él es el Mesías. Porque en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, nosotros podemos abrir los ojos. Nosotros podemos fijar, como dice Hebreos capítulo 12, y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si de oídas lo habíamos oído a través de la guerra espiritual, nosotros podemos verlo, nosotros podemos recibir su fuerza, nosotros podemos recibir la victoria. Por eso es que te estamos diciendo en esta noche que si tu vida no está en guerra, si tú no estás sintiendo la guerra que se vive por tu alma en el ámbito espiritual, entonces en esta noche pregúntate por qué. Porque a lo mejor puede ser que estés en peligro, que haya algo que arreglar. Dios le dice a Gedeón, ve con tu fuerza y salvarás a los madianitas. Oh, tú conoces la palabra. Tú dices que conoces la palabra y que conoces todas mis grandes señales y maravillas y prodigios que yo he hecho con mi pueblo. Entonces ve con tu fuerza, pelea tú, vence a los madianitas. Total, no soy yo el que te envío. Pero fíjense algo, que no hay una afirmación de Jehová. Jehová no está diciendo yo te envío, sino que está interrogando a Gedeón. ¿No seré yo el que te envía? Entonces ve con tus fuerzas. Y sabes una cosa, muchas veces Dios permite que nosotros vayamos con nuestra propia fuerza para ver, para que nos demos cuenta si nosotros mismos vamos a ser vencedores en la guerra diaria que tenemos que enfrentar. Ve con tu fuerza, pelea. Total, no soy yo el que te envío. ¿Tú estás seguro que soy yo el que te envío? ¿Tú estás seguro de que tú vas a salir victorioso en esta guerra si tú vas con tu propia fuerza? Ve con tu fuerza, total, si no soy yo el que te envío. Dios permite que usemos nuestras propias fuerzas para que a través de nuestra prudencia, de nuestra fuerza, nosotros nos demos cuenta que sin Jehová de los ejércitos no podemos hacer nada, que sin Jehová de los ejércitos no hay guerra que nosotros podamos pelear, ni mucho menos ganar. Por eso Dios nos dice, a veces permite que vayamos con nuestras propias fuerzas a la guerra, para que entonces cuando nos veamos en aprieto, para que cuando nos veamos en dificultad, podamos clamar a viva voz: Jehová, ¿dónde estás tú? Ve con tu propia fuerza, no soy yo el que te envío. Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a este pueblo? Ay, Señor, ten misericordia de mí. Yo no soy digno de ti. ¿Quién soy yo para que a ti te haya placido usarme para que anuncie tu reino? ¿Quién soy yo para que a ti te haya placido usarme para que yo pelee y me ponga la brecha en defensa de tu pueblo? ¿Quién soy yo para que tú me uses en esta guerra y yo interceda por las necesidades de tu pueblo y clame para que tú nos dé la victoria cuando vengan las dificultades? ¿Quién soy yo para que a ti te haya placido escogerme para tan grande y tan importante lucha? ¿Quién soy yo o con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y fíjense algo lo que está pasando aquí. Dios le pone a prueba a Gedeón.
y le dice, ve con tu propia fuerza. A lo mejor soy yo el que te estoy enviando. No seré yo el que te está diciendo, ve y pelea. Ve con tu propia fuerza, ve en tu propia prudencia. Yo te permito que tú vayas, pelea y vamos a ver si ganas la guerra, porque no seré yo el que te está enviando. Pero inmediatamente este hombre reconoce su insuficiencia delante de Dios. Reconoce que no es nadie para salvar al pueblo de Dios. Reconoce que le falta valentía para ir a enfrentar un enemigo como los madianitas, y que solamente con el poder de Dios, solamente con la guianza de Dios, él podía vencer a un enemigo tan poderoso como los madianitas. Qué lindo es cuando nosotros podamos reconocer de que no es en nuestra propia fuerza, de que no es en nuestra propia prudencia, que no es por lo que nosotros hagamos para que no nos gloriemos, sino que es con la fuerza de Dios, es con la guianza de Dios, para que nosotros entonces podamos ser más que vencedores en Él y para que nosotros podamos ganar la guerra. Un dato muy especial en el pueblo de Dios, Israel, en el antiguo pacto. Israel nunca ganó una guerra con un ejército poderosísimo. Cada vez que Israel ha ganado una batalla, la ganó viéndose que estaba la poderosa mano de Dios peleando delante de ellos. Nunca ha ganado una guerra en su propia fuerza. Nunca ha ganado una guerra en su propia prudencia, sino que todas las guerras que Israel ganó, la ganó con la poderosa mano de Dios peleando, guiándolo por todo su caminar en su vida, en su historia. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 16. Fíjense que en el anterior versículo Jehová le dice, no soy yo el que te envío. Pero más sin embargo en este versículo el 16, el mismo Jehová les dice, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No es lo mismo que Jehová te diga, ve en tu propia fuerza. No soy yo el que te envío como una interrogación, a que Jehová lo afirme, sabiendo nosotros que el sí de Jehová es sí y que el no de Jehová es no. Y si Jehová lo afirma, ve sin ningún temor, porque Jehová va a poner a tus enemigos en tus manos y te va a dar la victoria. Si Jehová dice ciertamente, afirmativamente, ve y pelea, agárrate de las armas espirituales poderosas en Él, que Él ha puesto en tus manos para derribar todo argumento, para derribar toda fortaleza, para derribar todo lo que se levante en contra de Dios y su pueblo. Ve y pelea porque Jehová lo afirma, y si Jehová lo afirma te dará la victoria. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des la señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. El 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Este era un hombre que le gustaba mucho poner señal, tener la seguridad de que Dios le estaba enviando. Y a veces esto puede ser malo, pero a veces puede ser bueno. Si no estamos seguros de dar un paso en Dios, mejor no lo demos. No salgamos cuando hay una interrogación de Dios. No salgamos, no hagamos nada cuando hay un silencio de Dios. Salgamos, actuemos, hagamos algo cuando Dios nos dice ciertamente, afirmativamente, es el tiempo para la guerra, es el tiempo para pelear la buena batalla. Entonces sal y pelea porque ya yo te he dado la victoria.
Tenemos que esperar la afirmación de Dios. Tenemos que esperar la confirmación de Dios para que Dios nos compruebe de que estamos en el momento preciso para ganar esa batalla, para ganar la guerra día tras día. Ciertamente yo estaré contigo y como un solo hombre derrotarás a los madianitas. Pero el hombre quería estar todavía más seguro de que era Dios el que lo estaba enviando, de que era Dios el que lo estaba preparando para la guerra. Y le dice, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Dame señal, en pocas palabras, de que tú eres el que me está enviando. De que tú eres el que me está diciendo, ve y enfrenta a ese gigante. Ve y enfrenta a ese enemigo. No siempre vamos a encontrar hombres como David que van a decir con toda autoridad y en el mismo instante ese incircunciso no se va a seguir levantando contra Jehová ni contra el ejército de Jehová. No va a seguir blasfemando contra Jehová porque hasta aquí llegó por blasfemar contra el nombre de nuestro Dios. Vamos a encontrar gentes como David que al instante van a decir, vamos a detener esos gigantes, vamos a pelear la guerra, vamos a vencer al enemigo. Pero vamos a encontrar también hombres como Gedeón, mujeres como Gedeón, que van a decir, Señor, dame una señal de que tú me estás enviando a pelear esa guerra. Yo quiero estar seguro de que tú me estás mandando, de que yo voy con tu fuerza y no en mi propia prudencia, de que vamos a vencer en medio de la dificultad. Y entrando Gedeón preparó, dice el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Qué lindo es de que Dios nos pueda decir, yo esperaré hasta que vuelva. Ve, lleva tu ofrenda al altar. Lleva tu ofrenda al altar. Tu ofrenda de finanza. Tu ofrenda de tiempo. Tu ofrenda de sacrificio. Tu ofrenda de corazón. Llévala al altar. Yo esperaré por ti. Recibiré esa ofrenda como olor fragante, como sacrificio agradable delante de mí. Ve y lleva tu ofrenda, que yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el cardo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el cardo, y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor y no morirá. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Fíjense lo que está pasando aquí. Gedeón lleva una ofrenda al altar. Jehová recibe la ofrenda como olor fragante. Inmediatamente esta ofrenda es consumida. El fuego desciende, consume la ofrenda, consume el holocausto, y esta llega como olor fragante ante la presencia de Dios.
¿Y sabe lo que sucede cuando llegamos ofrenda delante de la presencia de Dios y el fuego de Dios desciende sobre la ofrenda, sobre lo que nosotros estamos haciendo, sobre lo que nosotros estamos ofreciendo a Jehová de los ejércitos, y el fuego de Dios desciende sobre esa ofrenda, sea del tipo que sea, y la consume y la acepta como olor fragante? Entonces llegamos al momento a que podemos sentir la presencia de Dios, podemos adorarlo a Él, podemos entrar en un tiempo de alabanza y adoración, reconociendo que no somos nada, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada y que Él es el único grande, Él es el único eterno, poderoso y maravilloso, y que su mano nos ha salvado, su mano nos ha guardado, y entramos en un tiempo de alabanza y adoración, donde podemos clamar a viva voz que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios está haciendo una obra grande en nuestras vidas y que nos está dando la victoria en nuestra guerra diaria, en nuestra lucha diaria hacia nuestro caminar en Cristo, y vamos a alcanzar la victoria, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu vida, no prevalecerán en contra de la iglesia, porque a Jehová le ha placido recibir tu ofrenda como una ofrenda agradable, como una ofrenda de gratitud. Qué lindo es que Dios pueda recibir con olor fragante, como sacrificio grato, cualquier cosa que hagamos para Él. Que el Señor pueda decirnos: mi siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de tu salvación. Qué lindo es que lo que nosotros hagamos pueda ser recibido delante de Dios. Dice la palabra que en los últimos días muchos llegarán tocando a la puerta del rey y dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos diferentes géneros de lengua. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí, porque sus ofrendas no llegaron delante de la presencia de Dios como olor fragante. Pero qué lindo es que nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro caminar diario en Cristo pueda llegar delante de Dios como ofrenda agradable, como ofrenda de gratitud, y que Dios pueda recibir con agrado lo que hacemos, cómo nos comportamos y cómo caminamos en nuestro diario vivir en esta guerra espiritual de todos los días que estamos librando. Viendo entonces, versículo 22, Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirá. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. No temas, no temas, pasa a ti, no temas, no tengas temor, no morirá. Pasa a ti, porque cuando tu ofrenda ha sido levantada ante la presencia de Dios, Jesús se ha hecho realidad en tu vida. Tú has tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Tú has tenido un Peniel. Tú has tenido un camino a Damasco. Tú has tenido un encuentro con Jesús. Y tú puedes ver a Jesús. Tu vida no será igual. Serás transformado. Y la paz Shalom, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre tu vida. Y tú no vas a morir. La vida tocará tu morada. La vida llegará a ti. Vendrá vida eterna a tu vida. Y no temas, porque Jehová está contigo. Jehová te ha dado la victoria. Aconteció que la misma noche, versículo 25, le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene,
y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dice la palabra que cuando nosotros entramos en una dimensión espiritual, de que Cristo se ha revelado a nuestras vidas, de que Cristo se ha mostrado tal cual es sobre nosotros y ha comenzado a hacer una obra en cada uno de nosotros, entonces el Señor demanda que quitemos, que tumbemos los altares y que quitemos los ídolos de nuestras vidas, para que entonces la presencia de Dios se haga más real en cada uno de nosotros. Hermano Apolinar, pero yo no tengo ningún altar, yo no tengo ningún santo, ninguna imagen, ningún muñeco en mi casa. Yo no tengo que tumbar ningún altar, ningún ídolo. Si eso era antes, cuando yo estaba en la religión tradicional, yo no tengo por qué tumbar ningún ídolo. ¿Sabes una cosa? Que a veces son menos ídolos los muñecos y las imágenes que muchos adoran. A veces el ídolo no es de imagen de madera. A veces el ídolo no es de metal. A veces el ídolo puede ser un hijo. A veces el ídolo puede ser un trabajo, a veces el ídolo puede ser cualquier cosa que nos llama la atención y que nos roba el tiempo que le corresponde a Dios, que nos separa de Dios, que quita nuestra atención de Dios. Y necesitamos derribar todos esos altares, necesitamos derribar todos esos ídolos y no permitir que nada nos quite, ni nadie, ni nada, ni nadie nos quite la atención que solo le corresponde a Jehová. Llega el momento en que debemos renunciar a todos los que nos quita la atención a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie y por eso debemos renunciar a todo lo que impide que la obra de Dios se haga real y efectiva cada día en nuestras vidas. Hay muchas cosas a veces que nos quitan la atención en Jehová de los ejércitos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que a veces impiden que nosotros dediquemos todo el tiempo que debemos de brindar a nuestro Dios. Y si nosotros sabemos que hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser derribados en esta noche, si nosotros sabemos, como dicen popularmente, que esta noche tienen que caer santos, que esta noche tienen que caer ídolos, que en esta noche debemos derribar altares para que la gloria de Dios se haga real y efectiva en nuestras vidas, entonces debemos hacerlo y debemos derribar toda imagen de acera. Debemos derribar toda imagen de Astarot. Debemos derribar todo lo que impide que demos toda nuestra atención a Jehová de los ejércitos. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar de sacrificio. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?
Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. A veces nosotros vamos a ser llamados Jerobaal porque vamos a tener que derribar altares. Vamos a tener que contender, que pelear con todos los ídolos que impiden que la obra de Dios se siga siendo real y efectiva en nuestras vidas. Vamos a tener que contender contra todo lo que impide que la gloria de Dios se siga derramando sobre nosotros. Vamos a tener que hacer guerra día a día a todo lo que se pueda convertir en un ídolo. No vamos a tener necesidad de coger un becerro ni coger un animal. No vamos a tener necesidad ni siquiera de tener que usar la madera o el metal de los ídolos que hemos destruido, con los cuales hemos contendido, porque tal vez nuestros ídolos no son de madera ni de metal. Nuestros ídolos no tienen una contextura física, porque son cosas no materiales las que nos detienen en nuestro caminar con Cristo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon al valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Fíjense un punto más importante todavía. Cuando traemos ofrendas de paz delante de Dios, y estas ofrendas son recibidas como olor fragante delante de su presencia, y Dios nos llama a que derribemos todo lo que detiene nuestro caminar en Él. Que le hagamos la guerra a todos los ídolos que quieren robarnos nuestra atención en Él. Y nosotros derribamos altares, nosotros derribamos ídolos. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Que el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, te llena, te capacita para la guerra, te capacita para la obra y te prepara para enfrentar a todos los enemigos que puedan levantarse en contra de tu alma. Versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Tú quieres tener un ejército alrededor tuyo. Un ejército que pelee contigo, un ejército que te siga, un ejército que te apoye en tu guerra diaria. Derriba todos los altares que tengas que derribar. Derriba todos los ídolos que tengas que derribar. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te llenará y te habrá capacitado para la buena obra. Versículo 36, Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Y Gedeón todavía, aún lleno del Espíritu Santo, está buscando una señal de Dios y les dice, pondré un vellón de lana. Si al amanecer solamente el vellón amanece lleno de rocío y toda la tierra parece seca, entonces sabré que tú me estás mandando para la guerra, que tú me estás mandando a pelear. Y sucedió como Gedeón le había pedido. En la mañana el vellón amaneció lleno de rocío y la tierra amaneció seca. Pero el hombre todavía no queda conforme y le dice, yo quiero una prueba más. Si esta noche yo pongo el vellón y entonces ahora es el vellón el que amanece seco y toda la tierra llena del rocío, entonces yo sabré que tú me estás mandando. Y Dios volvió a complacer a Gedeón y lo mandó para la guerra y peleó la guerra y fue más que vencedor. ¿Y sabe por qué? Porque la mano de Jehová estuvo con él y nunca se apartó. Porque cuando estamos listos para pelear la guerra,
día tras día y somos llenos del Espíritu Santo de Dios para pelear la buena batalla, Dios estará con nosotros y no habrá guerra, no habrá enemigo que se levante en contra de nuestras vidas. Pongámonos de pie en esta noche. La guerra espiritual no es una guerra de momento. No es una guerra que se vive en cualquier momento de tu vida espiritual. La guerra espiritual es una guerra que se vive día tras día. Y el Señor te llama en esta noche para fortalecerte, para que tú pelees la guerra, para que tú pelees la buena batalla, para que tú salgas vencedor de toda lucha, de toda prueba, y para que tú conozcas en esta noche que tú no estás peleando en tu propia prudencia, sino que Jehová es el que está peleando por ti. Y que Él va como poderoso gigante delante de ti, peleando tu guerra. Así que mantente firme, no desmaye, sigue hacia adelante y Dios te va a dar la corona, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. En esta noche, si tú le crees a Dios, yo quiero que hagamos algo. Levanta tu mano como señal de que tú has recibido esta palabra, de que Dios ha hablado a tu corazón en esta noche. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero pelear día a día esta guerra. Yo quiero pelear día a día esta batalla. Yo no quiero quedarme en medio del camino. Yo quiero seguir hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Dile al Señor: Señor, dame nuevas fuerzas en esta noche para pelear la buena batalla y para seguir adelante en mi diario caminar, para que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda ser más que vencedor en ti y tú puedas decirme: mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Señor y Padre Celestial, en esta noche mira a tu pueblo, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayude a pelear la buena batalla de la fe. Que nos ayude a ser constante en esta guerra, en esta lucha. Y que nos ayude a que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha sido expuesta. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido usarnos, oh Dios, para traer palabra para tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendiga y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que la paz tuya, la paz Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, esté con tu pueblo y lo bendiga siempre, Señor, y que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.